¿Cómo están? Bienvenidos a 24 horas. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de un tramo sumamente peligroso sobre la Ruta 2 a la altura de la ciudad de Capiatá. Porque en ese punto específicamente de donde le estoy hablando, los peatones tienen que cruzar. Los vehículos realizan maniobras muchas veces imprudentes. Y la falta total de control hacen una mezcla perfectamente, como les decía, peligrosa. Es una tierra de nadie. A partir de las 4 o las 5 de la tarde acá no se puede circular. Todos los días estamos expuestos a mucho peligro, vamos a decir. Y constantemente el adelantamiento indebido, si vos te fijas, hay doble franja acá en esta zona y nadie respeta. Te morís en el camino ahí si te quedas ahí cruzando la ruta. Y se va complicando la situación del gobernador del Departamento Central, el cartista Hugo Javier González, porque hoy la Junta Departamental aprobó la intervención del departamento, de la administración de Hugo Javier González, cuyos abogados ya empezaron con las chicanas a nivel judicial. De forma imperiosa necesitamos que la Cámara de Diputados pueda dictaminar a favor de la intervención. Pues más de 3 millones de dólares de malversación que el gobernador Hugo Javier. Hay algunos de la ANR que saben de esta situación. Hay muchísimas cosas que hay que ver, el tema de la clínica móvil, el tema de la licitación de medicamentos, que no hay medicamentos en stock, sin embargo se compraron, ¿verdad? Que la Cámara de Diputados se sensibilice y no solamente piense en su partido, sino que en los miles de centralinos que lastimosamente perdieron su vida por causa del robo que aparentemente hubo aquí en la gobernación. Y otro tema destacado, mala jugada. Cientos de usuarios de Pitibó y a la vez asegurados de IPS quedaron con mucha confusión después de ser excluidos de la previsional. Finalmente se atribuyó este problema como un error del sistema. No hace falta que se devuelva nada, va a ser incorporado a los registros del IPS y va a poder acogerse a todos los beneficios que eso implica. Todos aquellos beneficiarios del programa, razón por la cual se le activó una cuenta como contribuyente, van a ser discriminados para ser sacados de la base de datos de imposibilitados como ser beneficiarios de ese seguro. Si la persona en un periodo de 2 años no activa ese RUC, automáticamente la administración tributaria le va a excluir, le va a cancelar el RUC y eso tampoco va a tener ningún costo para la persona. Vamos hasta la zona de Upané, específicamente en el asentamiento Costa Alegre, en donde un conflicto entre vecinos, que por cierto es de larga data, terminó de la peor manera. Hasta ahora, luego de esta riña, hay 2 personas hospitalizadas. ¡En mi casa no! ¡En mi casa no! ¡Yo que tengo criatura acá! ¡Ustedes están locos! ¡Están locos, pico! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Mira, te está mirando todo el señor. Te está mirando todo el señor. ¿Sí? ¡Está en mi casa! ¡No! ¡No! ¡Auxilio! 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 ¡En mi casa no! ¡En mi casa no! ¡En mi casa no! ¡En mi casa no! ¿Para qué carajo le Alberto? ¡Basta! ¡Mira lo que le hicieron a mi marido! Paola, vení, ayúdame. Mira un poco. Mira. El violento episodio tuvo lugar en el barrio Hipódromo de la ciudad de Upané, en horas de la noche del domingo último. Paola Jiménez denunció que ella y su marido fueron atacados a puñaladas por sus propios vecinos, quienes habrían incluso atropellado su domicilio para el efecto. La joven madre recibió una puñalada en la espalda, mientras que su pareja Jesús Vera, de 28 años, permanece en terapia intensiva como consecuencia de una herida de machete en la espalda, que le terminó perforando el pulmón. Tiene el pulmón perforado y la muñeca rota. Casi perdió la mano.
Contanos para poder entender qué es lo que pasó, por qué estos vecinos se animaron a atropellar al domicilio de usted, a atacarlo de esta manera. Este ya va, la segunda vez que ya va esto. Yo ya le había denunciado ayer porque entraron en mi casa con escopeta y la comisaría 23 no hace caso. Nos dijo que nos vayamos en el juzgado, nos fuimos y digo lo mismo, empiezan a molestar, nos tiran piedra y ayer pasó lo peor. Ayer vinieron a entrar en casa, atentaron con nuestra vida. Y no sé, yo sinceramente no sé más qué voy a hacer, no pueden tomar con nadie. Ayer los vecinos no socorrió, la patrullera no hizo nada, yo me estaba desangrando. Como ves, mira cómo me estaba desangrando ayer y no me hicieron caso. A mí el vecino me socorrió, me llevó en el centro de salud. ¿Usted está en la comisaría en este estado? Sí, en la cima de una moto me fui y no me socorrieron. Vieron que vos estabas sangrando, que tenía la herida y no te... Me dijo, anda a hacer tu denuncia, me dijo. ¿Por qué no me ayudaron? No intervinieron. No, nunca me ayudaron. Tengo todo un video, cómo me tratan. Me dijeron, loca, andate en tu casa, no se puede hablar contigo. ¿Y cómo quiere que yo le hable si yo estaba muy mal? Sí, y encima le tenía a mis 2 hijos chicos, le tenía ahí adentro. Y yo ya no sé más qué voy a hacer, sinceramente. Esa gente están ahí libre, como si nada. Hasta ahora la policía no intervino, pese a que estamos hablando de un homicidio en grado tentativo. Sí, nada no hacen nada. Yo ya no sé más qué voy a hacer. Están ellos como si nada ahí y yo tengo miedo de llegar a mi casa ahora. Pese a la gravedad del caso, de momento no se concretó ninguna aprehensión. Por su parte, los supuestos atacantes hicieron su denuncia en la comisaría 23 de Upané, asegurando que ellos fueron las víctimas del atropello y que solamente se defendieron. Es la primera versión que nosotros estamos teniendo, en el que yo accedí principalmente. Ahora sí, nos falta el relato, por supuesto, de la segunda moneda, vamos a decirle, ¿verdad? La segunda cara de la moneda. Ahora, si después varía o no, ya vendría a ser otra cosa ya. Esto ya... Las personas que habrían atacado, porque al fin y al cabo las heridas son las que están ahora en el hospital del trauma. Sí mismo, los heridos son los que están en el hospital de trauma. ¿Y quiénes son los que son las víctimas entonces finalmente? En cuanto a víctima y compañía, no sabría decirle quiénes son o no, ¿verdad? Pero yo le llamo víctima y compañía, ya que sufrieron la herida correspondiente, vamos a decirle, ¿verdad? Pero mencionaste víctimas a estas personas que supuestamente hicieron la denuncia. La denuncia, hasta que cuando hagan la denuncia... ¿Víctimas de qué son? Víctimas de atropello de domicilio hasta el momento, hasta que se compruebe lo contrario, por supuesto. ¿Se le consta que fue un atropello o no? No, señora, yo me cuenta, como le digo, fueron las versiones de ellos hasta el momento. No hay aprehensiones porque estamos hablando de homicidio en grado tentativa prácticamente, su comisario. Esta persona está luchando por su vida en el hospital del trauma. Por supuesto, así mismo le dije que fue un tal, según la versión de esta señora, fue un tal Modesto el que le causó la herida a este señor, el cual se dio a la fuga cuando llegó mi patrullera ahí. Los efectivos policiales de la comisaría 16 de Asunción recibieron la información que uno de los supuestos responsables del ataque se encontraba por la zona, por lo que fueron a verificar encontrando al señor Alberto Villalba, quien se desempeña como guardia de seguridad de una concesionaria. El hombre fue verificado pero no fue aprehendido, atendiendo a que todavía no existe disposición alguna por parte del Ministerio Público. Y nos vamos hasta el Alto Paraná para contactar con Rodrigo Mancuello, quien se encuentra en la zona de Santa Rita. Rodrigo, buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Buenas tardes también a todos los compañeros y los televidentes. Efectivamente, estamos en la ciudad de Santa Rita, aquí en el Alto Paraná, donde tenemos que hablar de este suceso que ocurrió justamente frente a este local, nocturno que se encuentra aquí en la ciudad de Santa Rita. El vehículo que ustedes están viendo, que embiste justamente a, personas, también una mesa de billar y toda esta cuestión también llamó mucho la atención de la ciudadanía y de las personas. Nosotros nos encontramos con el propietario que va a mostrarnos un poco todo lo que ocurrió, cómo ocurrió exactamente, que fue justamente en el interior de este local. Muy buenas noches ya, Guillermo Moreira. Comentanos un poco cómo sucedió todo esto. Vamos a mostrar un poco todo lo que vos viviste también, porque vos estuviste cuando ocurrió todo este percance. Sí, buenas tardes. Sí, sabes que nosotros le vamos un gran susto, ¿verdad? Sí. Por lo ocurrido, ¿verdad? Porque justamente en el momento de lo ocurrido yo estaba dentro de la cocina, ¿verdad? ¿Dónde vos estabas? ¿Vos estabas ahí en tu cocina? Dentro de la cocina, ¿verdad? Ahí. Allá tengo la cocina donde preparamos temas de salgado, ¿verdad? Empanada, todo eso, ¿verdad?
Acá había una mesa que hacía... Mesa de billar. No. Una mesa que hace pancho y esas cosas, ¿verdad? Que estaba ahí, ¿verdad? Pero casi no estaba usando en ese momento, ¿verdad? Entonces yo estaba ahí adentro de la cocina. Mientras ese yo escuché así un ruido fuerte, ¿verdad? Pero tampoco no calculé que debería ser una cosa así, ¿verdad? Jamás pensamos esto. Y cuando yo volví allá, que miré acá a mi local, estaba todo destruido allá, ¿verdad? Allá, sí, ahí había 2 mesas de billar, ¿verdad? Hay uno que está todavía ahí y el otro que estaba allá, ahora que está todo rompido. Justamente esta mesa de billar fue la que resultó afectada. Exactamente eso. Y ahí había mesa, ¿verdad? Acá había una banquilla, así una banquilla de acá. De ahí una banquilla que seguía hasta allá, ¿verdad? Que no usamos para poner mesa, para poner la silla, cuando vamos a lavar acá todo. Entonces ponía todo ahí para acomodar todo, ¿verdad? Sí, aproximadamente ¿cuántas personas se encontraban en este lugar, Guillermo? En este local había más o menos en ese momento unas 25 personas, 20 a 25 personas más o menos, ¿verdad? 20 a 25 personas. Me comentaste que también habían menores de edad. Sí, acá es un local que viene la criatura, viene de familia, ¿verdad? Acá es un local familiar, ¿verdad? Sí. Y gracias. ¿Qué hora más o menos ocurrió todo A partir de las 11:30 por ahí más o menos, no era todavía las 12. Este es lo que... Este vehículo justamente llegó desde esa zona, sí, ¿no? Y de manera muy rápida también ocurrió todo este suceso. Sí, fue rápido, ¿verdad? El vehículo vino de este lado, ¿verdad? Vino el muchacho y se quedó ahí con su vehículo, paró ahí, ¿verdad? Y ahí entonces dejó su auto en cambio. Y en este momento entonces el vehículo se movió otra vez. Y en vez de frenar su auto, aceleró, ¿verdad? Así más o menos lo ocurrido que pasó. Rodrigo. Y ahí entonces le atropelló todito acá, ¿verdad? Y unos cuantos heridos salió, ¿verdad? 2 personas que salió más bien que tuvimos que trasladar al hospital, los centros de salud, ¿verdad? Es mismo. Te escucho, Aníbal, te escucho. El señor está diciendo que el conductor del vehículo es un vehículo con caja automática, en vez de frenar terminó acelerando y atropellando a los que estaban en ese lugar. Se entendería un poco si el local estuviese al final de alguna recta, pero acá el hombre, el joven, tuvo que haber hecho una maniobra, tuvo que haber girado para ingresar hasta el fondo de este galpón sertanejo ahí de Santa Rita. Esa parte es lo que no se entiende un poco, así ¿verdad? Mismo. O él estaba estacionado ahí, arrancó el vehículo y en vez de frenar, aceleró y se fue hacia la parte posterior del local. Claro, esto es muy importante también, Guillermo, para tratar de clarificar. Esta persona estacionó su vehículo, pongámosle que este vehículo rojo es el vehículo que está... acá mismo estaba estacionado ese vehículo. Ese vehículo, él vino de allá, ¿verdad? Acá quería se estacionar, ¿verdad? Acá había una mesa, esa mesa de billar estaba ahí, ¿verdad? Ahí. Y ese... Pero ¿él qué quería hacer? No, ese es prácticamente un accidente, ¿verdad? Y esa mesa estaba allá y el otro estaba acá. Esa mesa es lo que salvó a la gente, ¿entendés? Sí. Esta mesa de billar es lo que salvó a la gente porque nadie nos va a esperar un momento de esto, ¿verdad? Sí, él te mencionó también de que él quería acelerar, o sea, él quería frenar. Sí, quería frenar, ¿verdad? Pero, bueno, pisó mal y aceleró. Y aceleró en vez de, porque auto automático él no se uno supone cuando necesita fuerza, automáticamente va a hacer fuerza, ¿verdad? Auto automático no se desliga, no apaga, ¿verdad? Supongamos, ¿eh? Entonces, en vez de asegurar su auto, aceleró, ¿verdad? Y ahí llevó todito lo que tenía ahí, ¿verdad? Rodrigo. La mesa de billar es lo que salvó a la gente, ¿verdad? Porque ese que cuando... Te escucho, Aníbal. Ahora, ¿cuál es la situación de las 2 heridas? Y el del joven también, porque tengo entendido que el joven pudo salir del lugar. Claro, de hecho el joven cuando se percató de lo que había ocurrido, él mismo se fugó a pie, ¿no? Así mismo, salió a pie, ¿verdad? Y salió corriendo. No es que salió corriendo, salió caminando y se fue, ¿verdad? Pero en el momento que yo salí de la cocina, yo no sabía quién era, ¿verdad? Y después que la gente me dijeron que tal fulano así, ¿verdad? Porque cuando yo salí ya no encontré más en el local. Y ahí estaba el auto, estaba parado allá. Bueno,
Todo, sí. Y me contaste también de que la mujer justamente, bueno, una de las mujeres que sufrieron también heridas y que tuvieron que posteriormente ser trasladadas hasta el centro asistencial, estaba debajo del auto cuando vos saliste y te percataste del hecho. Exactamente, había uno que estaba abajo del auto, ¿verdad? Y en este momento yo pensé que sería una víctima fatal, ¿verdad? Pero por suerte, gracias a Dios, que no pasó eso. ¿Ella estaba consciente? Sí, después, en una hora estaba desmayada, ¿verdad? Pero después de que llevamos al centro de salud, ahí ya entre unos 40 minutos ya estaba consciente otra vez, ¿verdad? Pero estaba muy lastimada. Bueno, y la situación también de estas mujeres, las dos ya se encuentran fuera de peligro. Ahora, gracias a Dios, sí. Así mismo. Así mismo. Bueno, esto es lo que ocurrió, compañeros, televidentes. Podemos decir, en cierta forma, accidente con suerte. Sí. Según lo que mencionaron, esta persona quiso frenar, pero no, pisó mal y pisó el acelerador, terminó embistiendo, daños materiales hubo y también 2 mujeres resultaron heridas, pero ya se encuentran fuera de peligro también aquí en la ciudad de Santa Rita, compañeros. Bueno, Rodrigo, viendo una de las imágenes, es increíble que no haya habido más víctimas, ¿verdad? Esto pudo haber sido una tragedia, pero sí, afortunadamente no pasó a mayores. Las 2 mujeres heridas ya están restableciéndose. Muchas gracias, Rodrigo, muy amable. Hasta luego, Aníbal. Adiós. Repetimos, esto acontecía en la localidad de Santa Rita, en el departamento del Alto Paraná. El caso que les vamos a contar a continuación es realmente espeluznante porque se trata de un caso de grave abuso a una mascota. Esto ocurría en la ciudad de Luque. La Fiscalía intervino el caso este fin de semana y llegó hasta una vivienda en donde habría ocurrido este abuso, señalada por una vecina que presentó la denuncia formal. La Fiscalía pidió ayuda a la Dirección de Bienestar Animal y finalmente se pudo corroborar que Pelusa, una perrita mestiza, fue víctima de abuso por parte aparentemente de uno de los que estaba habitando esta vivienda. Al momento de la llegada de esta comitiva en esta vivienda de la zona de Luque, ninguno de los ocupantes tenía idea de lo que estaba pasando. Finalmente la Fiscalía explicó a la familia qué pasó, por eso es que llegaba esta comitiva. Vamos a escuchar el relato que hacía la directora de Defensa y Bienestar Animal acerca de lo ocurrido y la forma grave en que encontraron a esta pequeña mascota. Al llegar nos recibió el muchacho, creo que es el hijastro del presunto autor del hecho, ¿verdad? Nos mencionó que si tienen una perrita que se llama Pelusa, ¿verdad? Y le pedimos para inspeccionar. Entonces la perrita ofreció un poco resistencia al comienzo, estaba asustada, estaba temerosa, estaba un poco agresiva. Procedimos a hacer la contención física, esperar que se calme para empezar a inspeccionar. Cuando sí empezamos a inspeccionar el aparato urogenital, es lo que ella se puso un poquito más agresiva y se pudo constatar la vulva hematizada, ¿verdad? Hematizada. Sobre todo el labio derecho de la vulva estaba muy hematizada y estaba con sangrado profuso, ¿verdad? Tenía un sangrado bastante abundante. Ahí le consulté al muchacho que si es que él vio algo anormal y lo que nos manifestó es que hace 3 semanas aproximadamente Pelusa había cambiado su comportamiento y como ellos vieron que la vulva estaba hinchada pensaron que entró en celo, ¿verdad? Porque eso es también un signo de celo. Pero le llamó la atención de que no había perros que vengan al domicilio a buscar la hembra. Entonces eso es lo que nos manifestó el muchacho familiar. Bueno, la pequeña mascota fue rescatada de este lugar y ahora la Fiscalía está tras la pista del presunto autor en este caso, que se trataría de un hombre de 40 años que ni siquiera tiene documentos, por eso es muy difícil dar con su paradero, pero sería ocupante también de esta vivienda intervenida. Ante casos similares, y vaya que los hay porque la Fiscalía ya intervino en otros casos de abuso a mascotas, no solamente perros, sino también gallinas, incluso según un reporte de bienestar animal, la gente debe hacer la denuncia correspondiente para que se pueda intervenir de manera urgente. Hay una página web habilitada que es
www.bienestaranimal.gov.py, pero en el caso de una urgencia, la comisaría más cercana debe y tiene la obligación de intervenir. Página web que funciona 24 horas al día, que es www.bienestaranimal.gov.denuncia.pi, y entran en la cajita de denuncia, ahí cargan su denuncia. En casos graves también pueden acudir a la comisaría porque es de acción penal pública. Entonces, si ven un caso y necesitan intervención inmediata, pueden acudir a la comisaría más cercana a la zona. La comisaría da parte de la fiscalía y la fiscalía nos convoca también a nosotros. Trabajamos en forma conjunta con las instituciones, tanto el Ministerio Público como la policía. La siguiente información nos lleva a la actividad de noche madrugada. Señora, señor, en inicio el reporte hablaba del incendio de un vehículo tipo taxi que quedó totalmente inservible. Esto ocurría en el barrio Tablada de nuestra ciudad capital. Lo llamativo del caso es que los habitantes o los realmente ocupantes de este vehículo dijeron que el móvil presentaba aparentemente algún tipo de falla en el sistema eléctrico, que empezó a humear y demás. Pero nadie se habría dado cuenta de que ese vehículo se estaba incendiando de a poco. Cuando las llamas consumen por completo el auto y la gente asiste, los vecinos, para aplacar el fuego, se percatan de que el vehículo estaba totalmente chocado en la parte delantera. Eso fue lo que más llamó la atención, amén del fuego dentro del móvil. Desaparecieron literalmente los ocupantes de este vehículo, fueron a buscar aparentemente una grúa y los vecinos dieron aviso a la policía. ¿Qué contaban los testigos? Reitero, de esto que ocurrió en una de las tantas calles del barrio Tablada de Asunción, compartimos. Le dijo al señor, se está incendiando tu auto, le dijo. Se está incendiando mi auto, le dijo, y ahí, pues ahí le sacó. Le sacó al señor y que estaba adentro. Y ahí el señor salió y se fue. ¿No se percató que se estaba incendiando? No. Ni él tampoco se dio cuenta que se está quemando. Que está quemando el auto. Que se está quemando el auto. Pero, como te dije, después le dije a mi amigo, esto se va a quemar todo y nunca viene la ambulancia, el bombero, pero nunca volvió. Sí. Y después ahí los vecinos empezaron a apagar el auto hasta que se acercaron, hasta que a última hora ya fue. 40 minutos por ahí. Aparentemente ya venía chocado el vehículo, ¿verdad? Sí. Venía, ¿no? Así ya venía. Efectivos de la comisaría jurisdiccional fueron llegando a bordo de la patrullera y reitero, hasta el momento por lo menos no hubo denuncia de un accidente cercano, pero sí llama la atención en las circunstancias en las cuales estaba movilizándose este automóvil que, reitero, estaba totalmente chocado en la parte de enfrente. Consultado por los colegas presentes en la cobertura, el subcomisario insistió en que solamente se reportó el hecho del incendio. Y ven ustedes, el vehículo totalmente destrozado. Cualquiera podría pensar de que fue protagonista de un accidente y que el conductor o conductora estaba huyendo del sitio. Esa situación hasta ahora se desconoce. Pero, reitero, es lo más llamativo del caso en este suceso que ha dejado inservible a este móvil tipo taxi, lo que decía el interviniente. Manifestaron que tuvieron problemas eléctricos, por esa razón se le incendió su vehículo, los cuales nosotros se nos convocó por el sistema 911, llegamos en el lugar, como así también bomberos, y sofocaron el incendio. Sí, pero aparentemente el vehículo está chocado en el frente del comisario, ¿algo se sabe más? Y de que accidente, eso no sabemos, nosotros solamente acudimos en el lugar y que supuestamente se produjo el incendio por problemas eléctricos. ¿No reportan al menos? No reportamos. Solamente se fueron a buscar alguna grúa de inmediaciones y para esa razón nomás lo que se fueron los dueños. Y vamos ahora en vivo y en directo con Raúl Bogarina, uno de los lugares más hermosos que tiene Asunción. Estamos hablando de una verdadera postal si vemos este bello atardecer, pero tan inseguro como hermoso, lastimosamente. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mercedes, a todo el equipo de 24 horas. Bien lo señalaste, hermoso lugar, pero bastante inseguro. Vamos a hablar acerca de esta situación que le tocó vivir a una abuela de 55 años. Ella es doña Cabrera, quien vino con su nieto de 7 años para hacer una caminata diaria cerca de las 9:10 de la mañana aproximadamente. ¿Qué pasó? Cerca del cauce hídrico del puente del Antequera, allí le salió un delincuente, le exigió la entrega de su celular, ella no quiso entregar, se resistió, este delincuente golpeó a la abuela, la echó en el piso y posteriormente le demostró un cuchillo para decirle que entregue su celular o su nieto iba a pagar las consecuencias. Sin dudar, rápidamente entregó su celular y se fueron del lugar estas personas. Ahora sí, tenemos que señalar que, según la denuncia también de la abuela, que estaba a 5 metros nada más una patrullera, estaban con los vidrios arriba, con el aire acondicionado, jugando por su teléfono y no haciendo caso a este hecho ilícito que ocurría esta mañana en la Costanera. Vamos a escuchar a la hija, quien mencionaba lo siguiente. Entre las 9:30 y las 10 de la mañana, esto ocurrió, de hoy, esta mañana, sí, en la Costanera de Asunción. Estaban haciendo ellos su rutina diaria o hacen de tarde o de mañana, y esta vez se fueron de mañana porque es más tranquilo, menos caluroso, ¿verdad? Y supuestamente que es para las personas que hacen deporte, ella por su salud, porque tiene presión alta, se fue. Y le lleva a mi nene con él porque yo mientras eso hago mi trabajo, me ayuda. Y sucedió esto que ella es muy precavida y en eso se da cuenta que se le acerca a alguien, pero ella se sorprendió y se quedó pasmado. Y en eso le dice, dame, ¿verdad? Que empezaron a luchar y el otro en eso sale detrás del barranco y ya le apunta a él con el machetillo. Y con eso le amenaza que si no le da, que le va a clavar. Y mami, dame nomás de lo que tenés. Y en todo momento, así como, viste que ella luchaba también con él, se golpeaban. Y el otro tratando de tocarle para sentir si no había más algo para llevarle. Es lo que se quedó traumado totalmente, todo. Y ella también estaba muy asustada y traumada. Y como te digo, la policía a 5 metros de ahí y no hicieron nada, ni se percataron siquiera, porque ellos están para eso, para resguardar, para vigilar, mirar qué está pasando en esa zona que ya sabemos que es peligroso. ¿Viste que pensaron de un principio gente que eran testigos, que era pelea de pareja? Y no, ella dijo, es un asalto, me están asaltando, gritó en todo momento ella para que se le pudiera auxiliar. Personas que vieron que la zapatilla se le cayó al ladrón, entonces tiraron adentro de una casita que está ahí por la zona, ¿verdad? Pero después cuando mamá les acusó con la policía, le dijo, no, nosotros no nos metemos en nada, no estamos implicados en nada, le dice. Yo cerca del palacio para más. Le abunda la seguridad, supuestamente. Exactamente. No, es triste lo que nos está pasando ahora. No sabemos ya dónde estamos y qué vamos a hacer. En cambio, si nosotros queremos hacer justicia por manos propias, nos cae mal a nosotros. Pero a ellos nada. Bueno, lo que decía en este caso la señora, lo que decía con relación a este episodio, ella es la hija de la víctima, la señora no quiso hablar porque está muy adolorida y también temerosa ante esta situación. Yendo un poquito más arriba nada más, en el microcentro, específicamente sobre la calle Caballero, casi a Zara, ocurrió un hecho ilícito, lamentable. Cerca de las 7 de la mañana aproximadamente llegaba una señora, en este caso, en una guardería para dejar a su hijo. Entró su hijo, posteriormente ella iba a retomar para ir a su domicilio. En ese momento se acerca un hombre, desenfunda su arma de fuego y le exige a la señora que ella no se resistió y rápidamente entregó su cartera. Se ve en las imágenes de circuito cerrado y se lo identifica perfectamente a este hombre. Según la denuncia también de las encargadas de la guardería, no sería la primera vez que ocurre este tipo de hecho. Incluso decía ella que se roban de todo un poco, desde cámara de circuito cerrado hasta los cables de la guardería. Escuchemos lo que mencionaba. Sí, estamos al merced de ellos. Nosotros también ya pasamos muchísimo, ya nos robaron los aires, los cableríos. Es el pan nuestro de cada día. O sea que es una constante aquí en el lugar. Siempre, todos los días. Todos los fines de semana encontramos algo nuevo. O sea, mejor dicho, no encontramos. Ya nos robaron los aires, las cámaras, los cables, siempre todo.
Y es el pan nuestro de cada día y no tenemos respuesta de las autoridades, como siempre. Ahora, ¿ustedes pudieron hablar con esta mami que vino a dejar a su hija? Sí, claro, nosotros le auxiliamos a ellos, estábamos recibiéndole a los chicos y en eso nos percatamos en la cámara que fue asaltada con una pistola en mano, el asaltante. O sea que ustedes vieron en la cámara lo que estaba sucediendo afuera. No, vimos ya después cuando la señora vino a volver a tocar el timbre. Sí. Por seguridad, ustedes siempre con la puerta cerrada. Siempre con la puerta cerrada. No hacía gente extraña, hablamos detrás de la puerta, porque es como no debemos de manejar. Ahora, desde la comisaría, ¿qué le manifiesta a ustedes teniendo en cuenta esta seguidilla de hechos de inseguridad aquí en el lugar? Que solamente es hurto, que no pueden hacer nada porque es hurto, nada más es hurto. O sea, que nosotros tenemos que estar siempre así. Nunca tenemos respuesta de ellos. Ustedes tienen que defenderse como puedan. Así mismo, exactamente. Por acá no pasa ni patrullera, ni lince, nada. Lo que decía la encargada, estamos a merced de estos delincuentes. Además, decía, nosotros vamos a denunciar a la comisaría y nos dicen, solamente es hurto. Pero vamos a escuchar también la parte de qué dicen los agentes policiales con relación a estos hechos de inseguridad. Una señora que vino en una guardería, supuestamente, ¿verdad? De allí al salir intentó cruzar la calle y ahí fue interceptado por un sujeto que venía caminando por la vereda. Con la descripción que está ahí en el video, en el circuito que nos pasó la señora. Según la denunciante, tenía arma de fuego. Extrajo de su cintura que tenía en su cintura, se extrajo de ahí, le apuntó y le exigió que le entregue su cartera. Ella no puso resistencia, entregó su cartera y el sujeto seguía caminando por la vereda. ¿Pudo describir qué es lo que tenía en la cartera, qué fue lo que se llevó este delincuente? Ella denunció dinero en efectivo y un aparato celular que tenía en la cartera. Bueno, lo que decía el comisario Carlos Pereira, jefe de la Comisaría Tercera Metropolitana, con relación a este asalto que ocurrió cerca de las 7 de la mañana. El primero que presentábamos en la Costanera a las 9 de la mañana. La Costanera insegura, el microcentro inseguro también. ¿Qué es lo que nos espera ahora, Mercedes? Es así, Raúl, gracias por este contacto. Hasta luego, un placer. ¿Qué nos espera y sobre todo cuáles son las medidas preventivas que está adoptando la Policía Nacional? Porque a plena luz del día se dan estos dos hechos que realmente generan muchísimo miedo porque son dos lugares que tienen mucha afluencia de personas. Por un lado, la Costanera a esta hora está llena de la cantidad de personas que van a hacer ejercicio, sin ni hablar del microcentro de Asunción. Así que evidentemente el sistema de la policía no está funcionando para prevenir este tipo de hechos. Vamos a hacer una breve pausa, a la vuelta vamos a compartir más información. Ya volvemos. Y estas son imágenes que estamos recibiendo en vivo y en directo desde el Alto Paraná, vistas del Puente de la Amistad. Fíjense ustedes, intenso movimiento a estas horas en la principal pasarela que une nuestro país con la República Federativa del Brasil. Y de esta zona del país vamos hasta el departamento de Caazapá, puntualmente la localidad de San Juan Nepomuceno. ¿Qué pasó en este sitio? Un comercio fue baleado. Inicialmente se cree que hubo un intento de robo. Tampoco se descarta que haya sido un atentado. Un verdadero infierno se vivió en este comercio de la compañía San Carlos del distrito de San Juan Nepomuceno, donde llegaron unas 5 a 6 personas y empezaron a disparar distintos tipos de armas de fuego.
Aparentemente hubo una reacción por parte del propietario Dionisio Ferreira Villalba y del guardia de seguridad Juan Bautista Rivas Casco, quien resultó herido durante la balacera. Para los intervinientes, se trata de un intento de robo por las características del hecho, pero también se tiene información de que el propietario recibió amenazas previamente. En la despensa con Icuri cerrado, allá guapo Curiocape, justamente dos clientes yo regreso breve. Como que logré con la carne disponible para vender, lo vendé para mis compañeros breve. Pero de pachagina curi, o veo se hoy con el ojo ya o atacame gay. Y quieto ahí, manos arriba, o pecado ya a disparar a Charito y güey. O pecado a poner yo hay que baño, pero un minuto después cuando más hoy que cuál baño ya pi cuál baño puerta o puedo oír ese ya abrí allá en Pepejina. El personal de este departamento acudió al lugar, se pudo recabar varios datos. Tenemos videocircuito cerrado, tenemos que 5 a 6 personas lo que hicieron el hecho punible. Hirieron a una persona que estaba como guardia de seguridad del lugar y sin lograr el objetivo de robar algo, huyeron del lugar a bordo de una camioneta gris. ¿Vinieron para robar o vinieron para atentar contra la vida del dueño de la casa? Y nosotros en primera instancia tenemos la investigación de un robo agravado en grado de tentativa, eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero vamos a ver a qué nos conduce la investigación, estamos muy incipientes. Lo que tenemos ya que el vehículo utilizado en el hecho fue abandonado en la zona de Alto Paraná, en la localidad de San Cristóbal. La víctima, en este caso el dueño de casa, se encontraba en el lugar y reaccionó ante la presencia de los extraños. También efectuó disparos, al igual que otras personas que se encontraban en el lugar para poder protegerse de esa situación en la que estaba siendo sometido el señor y su familia. ¿Ya vino a testificar esta mañana? Esta mañana estuvo por aquí, le citamos, se apersonó con su abogado, estuvo dando algunos detalles de lo ocurrido y estamos teniendo en cuenta la versión que él nos dio y básicamente en resumidas es que él estaba siendo ya amenazado por esas personas, eso fue lo que hoy nos dijo. No sabemos quiénes son, estamos en plena etapa de identificación de esas personas y que manejaban la hipótesis de que supuestamente este señor tenía mucho dinero en su domicilio por las actividades comerciales que él ejerce. El propietario del comercio afectado y la vivienda que se encuentra en el lugar cuenta con antecedentes por delitos ambientales y el año pasado fue condenado a 2 años de cárcel con suspensión de condena. Ya tenemos los detalles del informe COVID de la fecha. Señala 8 de noviembre, 1.791 muestras, 52 positivos y 3 fallecidos. Vamos a ver la cantidad de gente internada. 90 nuevamente asciende esta cifra y la cifra también de terapia intensiva está todavía mucho más alta. 39 personas están en terapia en este momento. 29 recuperados, sumando así 444.749. Vamos al detalle de la franja etaria de los afectados el día de hoy. De 40 a 59 años tenemos un caso y de 60 años y más tenemos 2 casos. Zonas de procedencia de los casos reportados el día de hoy señalan Canindeyú y el departamento central. Central registra fallecidos por primera vez en el mes de noviembre, hoy fecha 8 en realidad. Vamos a ver nuevamente los números principales, 32 positivos y 3 fallecidos. Vamos a seguir hablando de este tema porque hay una alarma en este momento en el departamento de Alto Paraná y esto porque en solo una semana se duplicaron los casos de internados en terapia intensiva. Hay un brote muy importante, un rebrote muy importante, principalmente en Ciudad del Este. Escuchemos. Estamos con una alerta por el riesgo inminente de este aumento de casos positivos COVID nuevamente. En una semana hemos duplicado la cantidad de internados en camas de la unidad de terapia intensiva. Y es algo que nos preocupa bastante. Asimismo, también han aumentado la cantidad de consultas por casos respiratorios y también los internados en sala normal.
Doctor, ¿qué porcentaje de estos internados que van a terapia están vacunados? Y están vacunados en un porcentaje bajísimo. La verdad que el 95% son personas no vacunadas en este momento o vacunadas con una sola dosis en algunos pocos casos. Y tenemos solamente 2 personas inmunizadas con las 2 dosis, pero son personas con muchas comorbilidades, enfermedades de base. Entonces, la preocupación radica en eso, que en este momento estamos teniendo la presencia de pacientes con casos graves desde un inicio, gente que no ha realizado previamente un hisopado y llega de manera muy grave a los servicios de urgencia. Bueno, gravísimo y preocupante lo que comenta el director de la 10ª región sanitaria. El 95% de los que son hospitalizados y están en terapia no recibieron ningún tipo de vacunas. Novedad es que la vacuna AstraZeneca tuvo una baja en el rango etario. Ahora las personas a partir de 18 años ya van a poder colocarse o recibir la dosis de esta vacuna para poder ampliar la franja de vacunados y también para evitar que estas dosis tengan un vencimiento, porque un importante lote vence principalmente en el mes de noviembre. Le preguntamos al doctor Kunzle también qué se debe hacer en Alto Paraná. ¿Se deben aplicar restricciones? ¿Debe haber algún tipo de prohibición? ¿Instalar algún tipo de límite? Bueno, la respuesta que recibimos es que a estas alturas no es muy aplicable una medida restrictiva nuevamente. Todo pasa por la conciencia de la gente. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de hacer el testeo correspondiente, acudir al médico ante el más mínimo síntoma de COVID y sobre todo reportar la aparición de casos sospechosos. En este momento, la verdad que no mucho pasa por la conciencia de nuestros conciudadanos. Por un lado, nosotros instamos a todas las personas que presentan algunos síntomas respiratorios a realizar la consulta correspondiente y el hisopado, el testeo, lo más rápido posible. Estamos disponiendo de abundante test de antígeno como PCR en nuestros centros asistenciales, a no minimizar los primeros síntomas de la enfermedad, que es fundamental, y a realizar el aislamiento correspondiente, que no acudan a sus trabajos, que no acudan los jóvenes a los colegios, a las escuelas con síntomas respiratorios. Eso es fundamental para cortar la cadena de transmisión del COVID en este momento. Se recomienda testeo en el caso de aparecer síntomas de esta enfermedad y también guardar el aislamiento correspondiente en cualquier caso de un virus respiratorio circulando en el ambiente. Vamos a compartir con ustedes 2 placas muy importantes que tienen que ver con los requisitos para los viajeros a Argentina en los buses de larga distancia. Fíjense ustedes los requisitos para argentinos y residentes. Deben presentar una declaración jurada electrónica, un test de PCR negativo en las 72 horas previas, es un requisito para mayores de 6 años, un esquema completo de vacunación 14 días antes del ingreso, que es un requisito para ser eximido del aislamiento. Las personas que no hayan completado su vacunación podrán ingresar realizando aislamiento obligatorio y haciéndose un test de PCR al 7º día de su arribo al país. La siguiente placa nos muestra los requisitos para ciudadanos paraguayos o extranjeros que quieran ingresar a territorio argentino. Un esquema de vacunación completo 14 días antes del ingreso al país, esto es excluyente. Declaración jurada electrónica, test de PCR negativo en las 72 horas previas a partir de los 6 años y un seguro de salud COVID-19, cobertura de servicios de internación, aislamiento y traslados sanitarios. Quienes cumplan estos requisitos podrán ingresar al país y estarán eximidos de realizar aislamiento. Esto se retoma paulatinamente y se aplicaría específicamente para la gente que va a Argentina después de mucho tiempo, para visitar a familiares, para hacer algún tipo de trabajo y también para casos de turistas que quieran visitar el país vecino. Vamos a hablar ahora de una tragedia, una verdadera tragedia que se pudo haber evitado. Involucró a un niño de solamente 3 años que cayó en aguas negras en la zona de la costanera de Encarnación. Rápidamente alguien visualizó al niño allí sumergido y pudo sacarlo
trasladarle al hospital, pero lastimosamente internado en terapia intensiva, finalmente perdió la vida. ¿Por qué le digo que se pudo haber evitado? Porque la tapa de ese desagüe se había robado días atrás y las autoridades no la repusieron. En este desagüe cloacal de aproximadamente 1,5 metros de profundidad cayó la criatura que tenía solo 3 años de edad. Inmediatamente su tío se lanzó detrás y lo rescató. Posteriormente lo trasladaron hasta el servicio de urgencias del Hospital Regional de Encarnación, pero debido a la gravedad fue ingresado a la unidad de terapia intensiva, donde por 45 minutos los médicos intentaron reanimarlo. Lamentablemente no resistió y murió por ahogamiento. Le tocó a mi hijo y se fue de mí, mi Tiaguito. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Él tiene 3 años. Él era muy amoroso y no sé, con todo nomás se llevaba bien. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le estaba jugando ahí al lado del...? Él estaba jugando un poquito más hacia el frente y su mamá le llamó y estaba viniendo y su mamá miró a otro lado. Y cuando se dio la vuelta a mirarle otra vez, ya no le vio más a su hijo y se fue corriendo a mirar y encontró la zapatilla en el agua ya. Y gritó, ahí se fue mi cuñado corriendo a socorrerle. A sacarle. Mi ex cuñado, sí, se fue corriendo y le sacó. Se tiró él y le sacó. Casi se quedó también él ahí por querer salvarle a su sobrino. Crescencio Sanabria, padre de la criatura, pidió a las autoridades tomar cartas en el asunto y poner en condiciones toda la zona de la costanera para evitar que otros niños sigan arriesgando su vida. Y quiero que se haga responsable la empresa que hizo mal los trabajos. Quiero que se haga responsable y ponga la cara, porque esto Dios y la Virgencita me va a ayudar para poder llegar al responsable. ¿Estos desagües cloacal a quién pertenece? Y a la ESAP le pertenece. Ante este lamentable y muy doloroso acontecimiento, desde la Municipalidad de Encarnación anunciaron que trabajarán en conjunto con la ESAP y la EBI para poner en condiciones todo el sector de la costanera República del Paraguay. Y después de esta triste noticia realmente que nos llega desde el Itapúa, desde la ciudad de Encarnación, vamos a hacer un recorrido por nuestra costanera, por la costanera de Asunción y a ver qué sorpresas nos encontramos, porque además de que permanentemente está a oscuras, por sobre todo en la costanera norte, ¿con qué otras sorpresas, Raúl, podemos encontrarnos aquí en Asunción? Aníbal, se van a sorprender esto que les voy a mostrar. Primeramente voy a agarrar esto para medir cuánto es la profundidad de esto. Es algo similar de lo que había en la costanera de Encarnación, donde falleció este pequeño de 3 años. La medida es casi similar. Ahora, la profundidad que tenemos es casi de 1 metro aproximadamente, esto que estamos mostrando en imágenes. Esto es solo uno, pero en todo el trayecto hay algo similar. Vamos a hacer el recorrido con el compañero Derlis Mereles, quien está en cámaras, para poder mostrar cómo se encuentra la costanera. En estos momentos está muy oscura. Ustedes saben que solamente una parte se pudo arreglar, pero luego ya se dejó nuevamente a oscuras. Y ahora sí, con esto se van a sorprender. Acá tranquilamente uno puede venir caminando, pero ¿qué pasa? Acá viene y ¡pum! Acá se cae. Fíjense en este hoyo que hay acá, sin ninguna tapa, sin ninguna protección, está en el medio acá de la costanera. Y ahí al lado hay otro, Impresionante, acá es una trampa, un peligro mortal, como pueden observar ustedes, compañeros. Ahora vamos a ver cómo salgo de este lugar. Sí. Bueno, vamos a procurar, Raúl. Está un poco el estado físico profundo ahora. Esto aproximadamente tiene 1,5 metros. Porque yo tengo unos 75 y casi entro en su totalidad aquí en este lugar. Raúl, y es muy peligroso, como pueden observar, está en medio de la vereda del Paseo Central. Me quedé sin retorno por si me puedan volver a llamar. Y vamos a intentar salir de este hoyo muy profundo. Muy bien, está bien. Este es uno de los hoyos que encontramos. Al lado, si de repente vos no querés pasar por esto, querés evitar
venís acá y te encontrás con otro. Al costado nomás ya está otro similar. Y fíjense en la profundidad también de esto. Y seguro Acá, tiene mira, la misma profundidad que los demás, ¿verdad? En este sector podemos observar que hay otro más profundo. Más profundo y solamente todavía. al costado de este gigantesco. Sí, mucho más profundo. Y acá están dos. Imagínate vos venís distraído, que muchas veces nos pasa, venís con el famoso acto de venir chateando con el celular, venís acá, te descuidas y ya te vas. Y podemos observar que hay niños, incluso criaturas que están circulando por estos lugares a esta hora Raúl, de la noche. El lugar exacto donde estás, esto no es muy lejos de donde confluye la costanera de Asunción con la costanera norte. Esto ya es casi saliendo de la costanera norte, allá está el puente que están construyendo para la unión con Chacoí. Estamos observando, aquel es el puente que se está construyendo. Pero es increíble. Pero estas perforaciones, estos agujeros, como decías, no son los únicos que encontraste, ¿verdad? No, acá hay otro. En todo el trayecto, si hacemos el recorrido, vamos a encontrar muchísimos de estos. Y es algo calcado de lo que ocurrió en Encarnación. ¿Por qué digo esto? Porque en Encarnación, por ejemplo, robaron la tapa, en este caso, del desagüe cloacal. Acá estos robaron para poder sacar todos los cables y es una trampa mortal. Acá todavía no ocurrió una tragedia. Sí. Y yo no sé quién se hace responsable de esto de tapar nuevamente. ¿La empresa constructora o es ya la Municipalidad de Asunción la que tiene que hacerse cargo o es el MOPC de que tiene que tapar esto? Porque es un verdadero peligro. En cualquier hora y por sobre todo cuando ya empieza a caer la noche y mucha gente trotando en esta zona y si llueve esto se inunda de agua y por supuesto y si cae alguna persona, ¿por qué no? Puede traer bastante agua, incluso hasta ahogarse, ¿verdad? Queda como un espejo de agua, es muy difícil y sobre todo hay partes de la costanera, siempre insisto con eso, la costanera norte está completamente a oscuras y hay también este tipo de registros de desagües allí en el punto y lastimosamente a mí me tocó ver un ciclista que iba circulando por esa zona y se cayó en uno de estos cuadrados y volcó por completo. Claro. Hizo el famoso vuelco campana para adelante, ¿verdad? Quedó realmente muy lastimado y no se veía justamente porque estaba lleno de agua, era un espejo de agua. Raúl, ¿algo más? Exactamente. ¿Qué más podés describirnos de nuestra muy abandonada peligroso costanera? este lugar. Sí, y esta parte está un poco iluminada, pero yendo ya a este sector un poco más adelante, ya encontramos la parte oscura nuevamente. Nos encontramos, para decirlo de esta manera, con la realidad. Acá va a apagar un poquitito su reflector, Derlis, para que puedan observar. Acá ya volvemos a la realidad, a la oscuridad de la costanera norte. Y en todo este trayecto, ya nuevamente vamos a encontrar, con los cuadrados, exactamente, acá en todo este trayecto. Por eso hasta acá nomás hacemos hasta donde hay iluminación. Por las dudas enciendo nomás la luz de la cámara para ahí tener mayor visibilidad. Porque con qué sorpresa uno puede encontrarse ahí, ¿eh? Qué peligro, realmente. Una irresponsabilidad absoluta. Pero no sabemos a quién atribuirle la responsabilidad. Si es a la empresa constructora, al MOPC, a la municipalidad. Yo no sé si esta parte ya fue entregada de parte del MOPC al municipio de Asuncero. Entonces el municipio de Asuncero es el que tiene que hacerse cargo, por lo menos tapar estos registros, ¿verdad? Porque son un peligro. Para el que está corriendo, está trotando, para el que hace caminata. Mira la profundidad cuando Raúl se lanzó. Y prácticamente entró en su totalidad. Y después la basura, ¿verdad? Y esto puede, todo tipo de alimaña ahí. Claro. De todo un poco, es un desastre. Bueno, Raúl, muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Adiós, señor. Y después de ver todo esto, es hora de que las nuevas autoridades municipales, por lo menos las que asuman mañana, fíjense en esto, porque tienen mucho trabajo, muchas cosas por corregir aquí en Asunción. Es tiempo de hablar de economía, señora, señor, y vamos a arrancar nuestro bloque hablando de la cotización actual del dólar.
que se mantiene entre los 6.800 y 6.860 guaraníes, mostrando cierta estabilidad, dejando atrás esas cifras que nos llevaban por sobre los 6.900 guaraníes. Hay una gran cantidad de dólares que ha lanzado el BCP a lo largo y ancho de este año, 1.400 millones, como muestra nuestro Zócalo. Tenemos justamente aquí la placa para compartirla. Así, el dólar ha presentado una leve contracción en cotización versus octubre del año pasado. Esto siempre hablando del mercado minorista. ¿Cómo está la moneda yanqui en la jornada? A la compra está 6.800 guaraníes la unidad y la venta está 6.860 guaraníes. Como les decía, 1.400 millones de dólares ha vendido el Banco Central del Paraguay en lo que va del año, siempre en esa política de venta para estabilizar la cifra del dólar. Solamente en octubre, preste atención, la banca matriz de nuestro país ha inyectado unos 230 millones de la moneda extranjera, así es que esta es la cotización que se presenta hoy en día en el mercado cambiario. Ahora vamos a hablar de exportación, ¿le parece? Y vamos a remarcar un mercado que es muy, pero muy interesante según los entendidos. Y hablamos del sudeste asiático, que tendría como nuevos destinos, y las MIPYMES serían protagonistas de poder hacer llegar sus productos. ¿Qué nos dice nuestra placa? Vamos a ver. Indonesia, Tailandia, Filipinas pueden ser mercados prometedores, más aún para el rubro de alimentos. Y aquí las MIPYMES estarían, reitero, teniendo la prioridad. Por ejemplo, para tener algunos antecedentes de estos mercados, Indonesia, por ejemplo, en el mes de abril pasado ha comprado prototipo Mung en una buena cantidad. En el mes de mayo, también Malasia ha importado soja nacional en una muy buena cantidad y ya van probando la calidad de nuestros productos. En julio pasado, Lituania, por ejemplo, adquirió arroz paraguayo también en una muy buena performance. Y ahora ellos, evidentemente las MIPYMES y autoridades nacionales, quieren articular el envío de carne, carbón vegetal, fibras naturales para construcción y autopartes. Estos son los rubros entonces a explorar. Es muy interesante, evidentemente, que los mercados vayan abriéndose para los productos nacionales. Y vamos a cerrar nuestro bloque de economía hablando de un reporte del Instituto Nacional de Estadísticas que habla de un repunte en el mercado laboral. Cifras para arriba, al menos en esta última parte del año. Marcan una tasa de ocupación que ha crecido en 0.9%. Y tenemos justamente aquí nuestra gráfica, la vamos a ir desglosando de a poquito si les parece. Tasa de ocupación creció, como les decía, en 0.9%. Esto equivale a 64.189 nuevos puestos laborales. El año 2020, confrontando al año 2021, ha marcado este último año, el 2021, un incremento de 1.8% si hablamos en lo global. Esto es sinónimo de 156.200 nuevos ocupados y ocupadas. 113.800 son mujeres y 150.400 son hombres. Si vamos a la sectorización, ¿quién pudo dar más oportunidad laboral? El sector público se queda con 33.300 puestos que han sido generados en los últimos meses y el sector privado ha dado 224.600 nuevos empleos para trabajadores y trabajadoras. Así es que es muy importante este reporte, más todavía teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Muchas gracias por la atención prestada. Hay una breve pausa y tras ella más noticias. Seguimos informando en 24 horas. Queremos conocer más datos de esta denuncia. Vamos a escuchar los detalles porque es realmente estremecedor este caso de violencia intrafamiliar. La víctima nos acompaña y le agradecemos por su testimonio. Obviamente resguardamos su identidad. Ale Pereira, ¿cómo te va? Adelante.
Gracias, Mercedes. Muy buenas noches. Y llegamos hasta la ciudad de Luque para conversar con una víctima más de violencia intrafamiliar. En este caso, ella ya viene denunciando en varias ocasiones a esta persona, quien es en este caso ya su expareja. Hace 4 años que ellos mantenían una relación. En el 2020 hizo la primera denuncia, la última se realizó hace cuestión de una semana. Y así como mencionaste, vamos a resguardar su identidad, pero tratar de entender qué fue lo que pasó y por sobre todo cómo están actuando las autoridades ante este caso. Tenemos entendido que bueno, la primera denuncia, señorita, fue en el año 2020 y a partir de ahí, bueno, lastimosamente vení sufriendo este tipo de maltrato psicológico y físico por parte de tu pareja. Así mismo, en el 2020 yo empecé mi denuncia, cosa que quedó de balde. Ahora hice mi otra denuncia que me costó bastante porque fui echada de la comisaría tercera, porque él estaba ahí. Fui a parar, empecé mi denuncia en el juzgado de San Lorenzo, que es en el juzgado permanente de San Lorenzo. Ahí me hicieron caso. De ahí yo vine con una medida tanto para la fiscalía como para la comisaría, de las cuales ahora... Hoy el agente fiscal en esa fecha sacó esto, que era una orden de detención para él. Sacó un oficio de los cuales no procedió, o sea que prácticamente ella no cumplió, vamos a decirlo, lo que ella, vamos a decirle, disculpa, pues estoy nerviosa. ¿Cómo se llama la fiscal? La fiscal es Sonia Pereira. Yo quiero saber si el procedimiento de la fiscal está bien, porque ella sacó una orden de captura, en la cual ahora él está en libertad, no está está con una medida cautelar. Él tuvo un accidente, hace meses atrás, qué cosa que ya ella sabrá, ¿verdad? Yo estuve desde el día 1 en ese accidente. ¿Qué tipo de accidente? Fue una quemadura que fue en la casa de un amigo, tuvo una quemadura del cuerpo de 1º y 2º grado, fue las quemaduras que él tuvo. Estuvimos 15 días en el hospital del quemado, y donde yo también ahí sufría violencia, donde por cualquier cosa él me pegaba por la cara con el celular, y yo frente a las enfermeras, donde una de las enfermeras que estaba de guardia en una ocasión se fue y le habló y le dijo que valore la persona que está a su lado. La última denuncia la realizaste hace una semana. Hace una semana, prácticamente hoy hace 11 días que estoy con esto. Yo posteé esto en las redes sociales, su orden de captura, de las cuales él se enteró, hizo un posteo en sus redes sociales también, diciendo que esto es por vamos a decirle que por celos, cosa que no viene al caso, que no es por celos. Esto viene ya arrastrando. Tanto le pegó a mi hijo por la cara siendo menor. Él, yo me iba manejando por la calle por cualquier cosa, por cualquier bache que yo tocaba, él ya me prendía es una persona violenta siempre, por cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, usaba esta lesión que tuvo, esta quemadura a su favor? Está usando esta lesión, su quemadura a favor para no irse a prisión. Yo te voy a mostrar. Esto es un certificado. Esto es su de alta. Esta es la parte de su de alta médico que tengo acá. Acá mismo no tengo, pero este es el certificado de su reposo, donde dice que él tiene quemadura por fuego directo del 12%, del 7% y 5% que no sé qué es, ¿verdad? Sobre una sobreinfección de herida que está en tratamiento. Él ya tenía un tratamiento ambulatorio para las curaciones que él se hacía. Yo le hacía las curaciones acá hasta el viernes, ¿verdad? Que eran solamente con vaselina. La orden de captura, para recordar nada más, ¿esto cuándo salió? El domingo pasado, el 31 de octubre. Y me estabas diciendo que él se presentó hoy al Ministerio Público. Hoy se presentó al Ministerio Público. ¿Voluntariamente, supuestamente? Supuestamente voluntariamente. Y él se abstuvo a declarar, de los cuales él sale en libertad, ahora está en libertad. Y yo no sé si el procedimiento de la fiscal está bien.
La misma fiscal que ordenó la orden de captura, ahora... Sí, ella le dio su libertad prácticamente. Y se abstuvo. Y él se abstuvo a declarar. Se abstuvo a declarar. ¿Hace cuánto tiempo ya que venís sufriendo todo tipo de maltrato? Todos los días prácticamente son. Hay días, semanas que estás bien con él, hay semanas que él es profesor de artes marciales, tiene un gremio, está con muchas personas, tanto de kickboxing, karate, boxeo. Sí, que tiene mucha influencia. Tiene influencias. O sea que vamos a decirle, tampoco le sirvió eso como para no tocar, ¿verdad? Él enseña a niños ahí en esa academia. Entonces... ¿Estás pidiendo que las autoridades hagan justicia? Y yo lo único que quiero es que hagan justicia y que se cumpla el oficio de esta fiscal. Creo que él debería estar ahora en una etapa investigativa, ¿verdad? En la comisaría, donde sea, ¿verdad? En una etapa investigativa donde se demuestre, ¿verdad? Lo que yo estoy diciendo, porque muchas de las redes sociales están diciendo que es por despecho, cosa que no es cierta. Solamente yo sé lo que he pasado y lo que estoy viviendo y lo que viví con él. Entonces, eso es lo que pido, que se haga justicia, y no quiero ser una más del feminicidio acá en Paraguay. Nada más. Muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias, Alejandra. Bueno, ahí teníamos entonces, Mercedes, el testimonio de esta joven madre, quien está justamente relatando lo que le toca vivir ya desde hace 4 años aproximadamente, que es pareja de este hombre. Aparentemente él está utilizando esta herida que supuestamente se hizo durante una fiesta a su favor, y lo que está pidiendo justamente así en la parte final. Ella no quiere ser una víctima más del feminicidio, es por eso que está pidiendo también que las autoridades actúen en este caso e investiguen por sobre todo qué es lo que está pasando. Y lo más importante, ya abandonó al agresor, ya realizó la denuncia. Ahora, bueno, se espera que esta denuncia tenga resultados. Gracias, Ale, y gracias también a la denunciante. Gracias, Mercedes. Hasta luego. Como muchos otros casos. De hecho, que las estadísticas son realmente muy preocupantes. Juan nos cuenta más detalles sobre eso. Efectivamente, los casos de violencia intrafamiliar constituyen la mayor cantidad de denuncias recibidas por lo menos por el Ministerio Público en el año 2020, que es el recuento más reciente que estamos teniendo. Vamos a ver cómo está la situación en este sentido con la cantidad de denuncias. Tenemos placas para compartir con ustedes. Evolución anual de las denuncias recibidas. En el 2020 se recibió la mayor cantidad, 26.241. Entre el 2015 y el 2020 hay un aumento del 158% de las denuncias recibidas. La siguiente placa del Observatorio de Criminalística de la Fiscalía nos muestra más datos de esta cantidad total de denuncias. Por mes, en promedio, fueron más de 2.000 casos y 73 denuncias por día en promedio. En el mes de septiembre y diciembre, también en enero, fueron los meses con mayor cantidad de denuncias por violencia familiar. Pero la pregunta es, ¿a quiénes afecta o quiénes finalmente son los que presentan estas denuncias ante el Ministerio Público? La siguiente placa nos muestra un poco más datos. Cantidad de departamentos. Central concentra la mayor cantidad de denuncias, decía Asunción, Alto Paraná, Caguazú y el departamento de Itapúa. 73% de las víctimas son de sexo femenino. Y también solamente este fin de semana se produjo un gran aumento de la cantidad de heridos por violencia y por agresiones que se recibieron en el Centro de Emergencias Médicas, en el Hospital del Trauma. ¿Qué dice el doctor Saldívar al respecto? Que evidentemente algo nos está pasando. Nos afecta el tema del dinero, nos afecta el tema de la convivencia. Lo concreto es que lastimosamente están aumentando los casos de violencia. Saltamos a 99. La semana pasada decíamos que eran 6 víctimas de violencia intraparejas. 3 masculinos y 3 femeninos fue la semana anterior. Esta semana tenemos 16 víctimas de violencia intrafamiliar, de los cuales 13 son víctimas del sexo femenino y 3 del sexo masculino. Es realmente preocupante. Situación económica de por medio, actitudes de violencia expresada a veces en falta de recursos económicos en la familia, pérdida de trabajo de él o de ella, no alcanza la plata,
hay muchas deudas y finalmente terminan en este tipo de discusiones que lesionan sobre todo digamos, el cuidado. Si hay hijos de por medio, lesionan esa situación. Es preocupante y espero que realmente, no sé, en ese sector, cómo estarán actuando los fiscales. Aumentó bastante. La semana pasada teníamos 3 víctimas femeninas de agresiones intraparejas y 3 masculinos. Actualmente 13, o sea que 10 más. Evidentemente empiezan a aparecer los problemas o se agravan los problemas económicos que hacen que muchas veces las personas no tengan paciencia unos por otros. Bueno, y a propósito del tránsito que vemos en imágenes, debemos hablar de problemas en la vialidad en un sector muy conocido y es la altura del kilómetro 20 de la ex Ruta 1. Precisamente en este sector denominado kilómetro 20. Estas son imágenes que corresponden ya a un accidente que se producía hace 2 semanas aproximadamente. Hablamos de imprudencia al extremo tanto del conductor como del peatón que no lo hace, no pasa de sector a sector utilizando la peatonal que está a unos metros del sitio en donde se produjo este percance vial. Sin embargo, este tipo de situaciones en la zona son frecuentes y ya vamos a compartir imágenes de cómo es el día a día el tránsito en ese sector. Un tramo muy angosto, por cierto, la ex Ruta 1 es angosta hasta prácticamente empalmarse con la que ahora es la Ruta 1, el acceso sur. Prácticamente tramos que abarcan las ciudades de San Lorenzo, Capiatá, J. Augusto Saldívar, parte de Guarambaré e Itá son las más afectadas, teniendo en cuenta que la dimensión no es la adecuada para el tránsito frecuente que se produce en ese sector. Sector en donde las banquinas son utilizadas como un tramo más o como un carril más. Y eso produce, además de confusión, ya varios accidentes de tránsito, porque hay colectivos que se adelantan por la banquina, por la derecha, ocasionando este tipo de siniestros viales. Hay gente que se adelanta aprovechando que en el carril contrario no está circulando vehículos, pero finalmente el que va a cruzar no se toma la molestia de mirar hacia un sector, solo del lado en donde él supone, por ejemplo, que va a venir el vehículo. Tramo que se caracteriza también por las famosas carreras de colectivos que ya dejaron a su paso un tendal de víctimas. Si bien en esta situación en particular se llegó a un arreglo entre el conductor y en este caso la víctima, lo que destacamos acá es lo difícil de ese tramo, la mala condición en la que se encuentra la ruta y así también la inconsciencia al extremo de varios conductores. Tal es así que conversamos con los vecinos, vendedores que están apostados en ese tramo y hablan de que ese sector es una verdadera tierra de nadie. Todos los días estamos expuestos a mucho peligro, vamos a decir. Y constantemente el adelantamiento indebido, si vos te fijas, hay doble franja acá en esta zona y nadie respeta. Cuando da el semáforo verde para ingresar hacia el centro de Capiatá, a la izquierda allá, ahí es cuando se adelantan por el otro carril. El 40% de los vehículos que quedan acá, vamos a decir, en el semáforo, hacen ese... Y constantemente hay accidentes acá, constantemente, ya sea vehicular que vienen chocando o el otro tema es que hacen el famoso giro en U. Hacen el U y no miran el que viene hacia No, y constantemente el adelantamiento indebido más que nada. ¿Ya hubo accidente entre esos? El semáforo en sí no se respeta acá. Allá. El semáforo ya cuando empieza, vamos a decir, la carrera, viene con los 2 carriles, usando los 2 carriles y se van hasta... Tiene que salir, el que viene en sentido contrario tiene que salir. Tiene que salir, o si no te morís. Más Imbare TV, exactamente. Te morís en el camino ahí si te quedas ahí cruzando la ruta. Ustedes que trabajan acá. Exactamente. Esta es la ruta 1 y se llama Teniente Benítez. Sí. Bueno, cuando el semáforo da verde acá, se cierran las... Ahora, por ejemplo. Bueno, se cierran los 3 carriles, vamos a decirle que viene aquello y los 2 carriles. Solamente esta parte puede circular. Es lo mismo que los demás, tienen que parar ahí, parar sobre Teniente Benítez y parar sobre la otra acera. Solamente allá se abre un vehículo porque tiene que girar a la izquierda. Sí. Si usted queda un poquito más tiempo acá, se va a dar cuenta que cruzan la persona el semáforo rojo.
Y poniendo en riesgo al que está cruzando cuando le da verde. Exactamente. Ese es un mal de todos los días. Allá por enseguida van a cruzar. Acá es difícil hacer un rulo de giro, o sea, el tema es la prudencia de los conductores. Y la verdad que eso es lo que falta. Rulo. Eso es lo que... Sí, no girar directamente a la izquierda. Y es cuando ahí le habilita, pero no hay, por ejemplo, tiene que abrirse más antes de llegar al semáforo. Y hace poquito hubo un accidente en este mismo lugar. Acá el señor. El señor, y justo se estaba adelantando ya para tomar el que está a la izquierda, para entrar a la izquierda. Mucha imprudencia en la zona. Y imprudencia, sí, imprudencia e inconsciencia. Bueno, a propósito de este tramo kilómetro 20 que abarca una gran zona porque es y sirve para, por lo general, usar como referencia. Uno puede decir, estoy a la altura del kilómetro 20, pero es adentrándote, por ejemplo, en calles aledañas o circundantes a esa arteria principal. A lo que voy es, precisamente en ese tramo en donde pretenden girar los conductores que quieren ir hacia el centro de la ciudad de Capiatá, es también una arteria que se caracteriza por la gran cantidad de accidentes de tránsito. Muestra de ello es esto que ocurría el fin de semana cuando el conductor de una motocicleta pierde el control de su biciclo, cuando esta camioneta gira de manera imprevista, se desequilibra y termina cayendo. Pero se da una situación, acá podemos hablar también de responsabilidades compartidas, teniendo en cuenta que antes de que cruce la camioneta, si ustedes notan, van a ver que detrás un vehículo gira a la derecha, en el sentido contrario de la camioneta, o sea, encendió el señalero. La motocicleta se adelanta a ese vehículo sin tomar la precaución, es decir, ni la camioneta pudo haber visto al motociclista, ni el motociclista pudo haber visto a la camioneta a raíz de la imprudencia. La velocidad excesiva también del motociclista. La velocidad excesiva. Uno de los afectados sufrió el desprendimiento de su pierna izquierda. El otro sufrió lesiones de consideración a la altura de la cabeza. Ambos están internados en el hospital del trauma y nosotros conversamos con la mamá de la víctima, del conductor de la motocicleta, al que se llevó la peor parte y sufrió la imputación de uno de sus miembros. Estoy todavía yo en choqueada, verdad, digamos, pero hay un video que justamente se viralizó ahora porque el señor no se acerca, no se hizo responsable, digamos, y más que nada por misión de auxilio luego lo que estamos buscándole al señor. Pero el problema en kilómetro 20, casi saliendo en ruta 1, es lo que le ocurrió. Justamente a él le pidieron sacarle a un señor en la ruta y le estaba llevando al señor. El señor no tenía una pierna, que justamente también ahora a mi hijo se le amputaron la pierna, ¿verdad? También se quedó sin pierna. ¿Qué te dicen los médicos? ¿Él continúa en terapia, señor? Continúa en terapia, sigue en terapia. Gracias a Dios no tuvo golpe en cabeza, ¿verdad? Por eso, más que nada, y es joven, me dijo el doctor, y me dijo que van a tratar de sacarle, está intubado lo está y van a tratar de sacar. Ayer se despertó, pero le tuvieron que volver a sedar porque él lo acepta, no aguanta las condiciones que quedó, ¿verdad? Pero en la pierna izquierda. La pierna izquierda. Le amputaron la parte encima de la rodilla. 21 años tiene. 21 años tiene. Y a continuación vamos a hablar de lo que pasaba hoy en la sesión de la Junta Departamental de Central. Finalmente, después de bastante tiempo, los concejales, por lo menos 12, decidieron que corresponde la intervención de la administración del gobernador Hugo Javier González, de quien hasta ahora nada se sabe. Repetimos, 12 concejales votaron por la intervención, 6 votaron en contra, 3 se abstuvieron de emitir una posición a este respecto. Vamos a escuchar a uno de los concejales departamentales, a Billy Baesquen, pidiendo al Ministerio del Interior que acelere este proceso. De forma imperiosa necesitamos que la Cámara de Diputados pueda dictaminar a favor de la intervención.
tiempo más puede llevar el proceso, Gonzalo? Mira que puede llevar un tiempo bastante largo, todo depende de la celeridad en el Ministerio del Interior en primer lugar, de que pueda dar el paso a la Cámara de Diputados y que la Cámara de Diputados, ojalá Dios quiera, que la próxima semana ya nos convoque después de forma un poco a explicar el motivo del pedido de intervención. Que la Cámara de Diputados se sensibilice y no solamente piense en su partido, en su color, en su afiliación, sino que en los miles, en los millones de centralinos que lastimosamente perdieron su vida por causa del desgobierno y del robo que aparentemente hubo aquí en la gobernación de Central. Y por supuesto hay votos, el número de votos que se tienen que obtener para que proceda la intervención. También cuáles son los plazos procesales para que vayan transcurriendo la intervención o el proceso de intervención de la gobernación del Departamento Central a cargo del concejal Daniel Ferreira. No olvidarse de que en la Cámara de Diputados hoy el Partido Colorado tiene 43 votos. Pero eso no exime de que hay algunos de la ANR que saben de esta situación, saben de la magnitud, de la delicada magnitud que está pasando hoy la Gobernación Central, no solamente lo que nosotros decimos entes de control como la Secretaría Anticorrupción que ha detectado las anormalías, la Contraloría General de la República y hoy se suma al Ministerio Público con la imputación de 4 hechos importantes. ¿Sería un retroceso si esto no se aprueba en el Congreso? Y la verdad que sí, sería un retroceso. Mira que los elementos existen, no es una cuestión de que hoy inventamos nosotros, no es una cuestión de que en este ámbito sea, así como decían los colegas, meramente político. Sí es una cuestión de que es un acuerdo que tiene que dar la Junta para que se inicie el proceso. Hay que decir que el gobernador cartista no solamente está siendo investigado y procesado por el destino dado a $1 millón que le entregó el fisco para invertirlos en programas antipandemia. También la Contraloría de la República lo está investigando por el destino dado a unos 18.000 millones de guaraníes, según también nos manifestaba una de las concejales departamentales. Esto es más de $3 millones de malversación que el gobernador Hugo Javier. Imagínense, nosotros solicitamos la intervención que no es más que venga otra gente a investigar lo que es la administración. Vamos a encontrar no solo $3 millones, yo creo que mucho más va a ser lo que se va a encontrar cuando se intervenga la gobernación. Y no sé de qué tienen miedo, si ellos tienen los documentos y están haciendo bien las cosas, ¿por qué no quieren aceptar que se intervenga la gobernación? Usted dice entonces, ¿hay posibilidad de que la olla se destape mucho más? Entonces, muchísimas cosas irregulares. Tenemos conocimiento, por ejemplo, 1.200 millones en el Centro de Especialidades de la Gobernación de Fernando de la Mora que no existe, dinero que se utiliza en Tororé, mensualmente se está destinando dinero en Tororé, que es una guardería primera infancia, donde hace un año los niños no vienen, ¿verdad? Y hay más de 150 millones que se están dando cada mes, ¿verdad? Y se está transfiriendo. Entonces hay muchísimas cosas que hay que ver, el tema de la clínica móvil, el tema de la licitación de medicamentos, que no hay medicamentos en stock, sin embargo se compraron, ¿verdad? Hay muchísimas cosas que hay que investigar. Bueno, y vamos a mostrarle imágenes de lo que es el interior de la gobernación del Departamento Central. Un abandono absoluto. Fíjense, paredes derruidas, el cielo raso, digo bien, que se está cayendo. Fíjense en estas mamparas. Es una tapera, totalmente abandonado. Y días pasados le mostrábamos la muralla perimetral de la sede de la gobernación. Estaba prácticamente caído todo. Y esto es el interior. Lamentable. Gobernador desaparecido, gobernador procesado, gobernador imputado por corrupción. Y la gobernación, el edificio literal, a punto de caerse. Bueno, ¿cuál es el procedimiento? A partir de que el Ministerio del Interior reciba la nota informándosele de la decisión de la Junta Departamental de intervenir la gobernación de Central, la cartera del Interior tiene 6 días hábiles para remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados, que deberá constituir una comisión especial para investigar los hechos. Esta comisión debe expedirse en 15 días hábiles también. Aprobada la intervención por la Cámara de Diputados, si es que hay votos, el Poder Ejecutivo tiene 15 días de plazo, días hábiles también, para nombrar al interventor. El interventor, que debe ser un abogado o un economista, tiene 60 días hábiles, aunque hay otra normativa que establece que no debe sobrepasar los 90 días la intervención. Cumplido este plazo, el interventor deberá elevar su dictamen al Poder Ejecutivo, que a su vez inmediatamente debe remitir a la Cámara de Diputados, que por mayoría absoluta podrá disponer
la destitución, en este caso, del gobernador. Eso en el plano político. En el plano judicial, totalmente paralizado, porque la semana pasada le estábamos informando de que el abogado Andrés Casati asumió la defensa de Hugo Javier González. Hoy, debido a esa situación, ya el juez José del Mas se apartó del caso y el expediente pasó al juzgado del doctor Humberto Otazú, quien impugnó la inhibición de su colega José del Mas. Finalmente es la Cámara de Apelaciones la que deberá establecer si es José del Mas o Humberto Otazú el que deba entender en esta causa. Debido a esta situación, no se podrá realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares fijadas para Hugo Javier González y para las otras 14 personas imputadas junto con él. Audiencia prevista para los días miércoles 10 y jueves 11 de noviembre. Y para trancar mucho más todavía la situación, para paralizar aún más este proceso penal, el abogado Andrés Casati planteó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la fijación de la fecha para la aplicación de las medidas cautelares. Hay que recordar que la Fiscalía había solicitado para Hugo Javier González y para las otras 14 personas, la prohibición de acercarse a la sede de la Gobernación de Central. 20:34, hacemos una breve pausa y la vuelta a más noticias. Seguimos informando en 24 horas y sobre todo porque buscamos al ganador. Estamos hablando del ganador de CNT del sorteo de ayer. 4.400 millones de guaraníes en el pozo. Y ya hay un cartón designado como el ganador, solamente que este todavía no reclama el premio y tiene, atención, solamente 60 días para hacerlo. Así que escucha bien los datos porque puede ser vos. Vamos a ver qué pasa con el superpoderoso. Atención, señores, suerte, suerte a todos. Vamos a ver. El cartón número 166.412 es el ganador de los 4.400 millones de guaraníes del pozo poderoso que explotó este domingo en CNT. El cartón fue vendido en el distrito de Yacycañí, departamento de Concepción, pero el dueño o la dueña de semejante premio, el nuevo millonario, todavía está siendo buscado. Muy emocionados, muy contentos, nerviosos también al mismo tiempo porque obviamente queremos que aparezca, queremos saber quién es la persona que adquirió este cartón, el cartón número 166.412, que fue vendido en la zona de Yacycañí, o sea, lo tenía nuestro distribuidor en Yacycañí. Ahí van a ver precisamente nuestro sistema informático donde registramos todos los números de cartones que le damos a los distribuidores y donde son eliminados también los cartones que no han sido vendidos, por eso sabemos exactamente en qué parte se vendió el cartón. Lo que no sabemos es quién compró el cartón, si es hombre, si es mujer, ¿verdad? Si es realmente de esa zona o fue alguien que pasó de paso por la zona, porque la verdad es una ruta muy transitada hacia el norte del país, hacia Concepción y hacia Salto del Guairá. Así que, bueno, estamos esperando al ganador. 4.400 millones es el bingo récord hasta ahora de todos los juegos de azar, de toda la historia de los juegos de azar. Y bueno, esperando al ganador y también, bueno, contentos con el Estado que va a recaudar 352 millones del 8% de impuestos que corresponden a los premios mayores a 500.000 guaraníes también. Los 4.400 millones forman parte de un premio récord nunca antes entregado en la historia de los juegos de azar en nuestro país. Y el ganador del Pozo Poderoso tiene un plazo de 60 días para presentarse en la empresa Gambling con su cédula de identidad y recibir sus millones. Es la primera vez que se entrega una suma tan grande de este nivel, de más de 4.000 millones, son 4.400 millones, es la primera vez en la historia de los juegos de azar. Este Pozo Poderoso nuestro había salido hace un año con 600 millones justamente en la zona de Salto del Guairá y bueno, se vino acumulando durante todo este año y llegamos a 4.400 millones. Aún así, este año han salido 7 pozos. Hemos sacado 5 doble chances y un poderoso, un grandioso también. Y ahora el poderoso con 4.400 millones de guaraníes. Van 7 pozos en el año, pero ninguno tan grande como este, como te decía. La ley establece claramente que todos los jugadores de juegos de azar que hayan adquirido un boleto o un cartón con premio tienen 60 días para cobrar. Corrido a partir de hoy son 60 días. Así que la persona tiene 60 días para presentarse con su número de cédula, por supuesto, identificarse. Y también que quede claro que si nadie se presenta, este premio debe ser donado al FONARES, que es el Fondo Nacional
de responsabilidad para enfermedades complejas, que de hecho ya llevamos en lo que va del año 4.434 millones de guaraníes donados a dicha entidad. Que son premios no retirados justamente por los apostadores, ¿verdad? La verdad que felices y la verdad agradecer a la confianza de la gente por estos 17 años. Coincide que en septiembre cumplimos 17 años de gambling y la verdad que nos pone muy contentos, muy contentos que la gente siga confiando en nosotros de esta manera, que nos brinde su 10.000 todas las semanas. Para nosotros ese es sumamente un honor, porque quiere decir que nos están dando su confianza, su platita, su dinero, para que justamente ocurra esto, para que una vez alguien pueda cumplir un sueño enorme como este. Imagínate, estamos hablando de prácticamente $700.000. O sea, esto es mucho dinero en cualquier parte del mundo y bueno, y ojalá después sean bien invertidos, por supuesto, ¿verdad? Esta millonaria suma es el resultado de los pozos acumulados de este año, además de los 5 premios doble chance y un pozo grandioso que ya fueron entregados. Y este domingo también hay 500 millones que salen o salen. Así que si tenés tu cartón, verifica el número porque podés ser el nuevo millonario de CNT. Vamos a ver qué pasa con el superpoderoso. Atención, señores, suerte a todos. Vamos a ver. Y después de escuchar tantos números, después de hablar de un millonario monto, venimos para hablarles del PTGO, que había otorgado una pequeña ayuda a la gente debido a la pandemia, a la gente afectada por la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. En este sentido, hoy se generó muchísima confusión porque empezaron a aumentar los números de denuncias de personas que recibieron el PTGO, pero que no podían recibir asistencia médica en el IPS. Estaban bloqueadas estas personas. Se hablaba de aproximadamente 9.800. Finalmente se comprobó que son 5.020. En principio, desde tributación dijeron que esas personas, y esta medida afectó, el bloqueo por sobre todo afectó a los adherentes de aquellos cotizantes del Instituto de Previsión Social que habían accedido a este beneficio, al PTGO 2.0. ¿Qué dijeron inicialmente en el transcurso de esta mañana desde tributación? Que devolviendo la plata que uno había recibido, había retirado en concepto de PTGO, inmediatamente se les iba a sacar de la lista de contribuyentes y con ello uno podría nuevamente gestionar al IPS el levantamiento de esos bloqueos. Ante una airada queja y las críticas, por supuesto, debido a esta situación, en el transcurso de esta tarde ya hubo una conferencia de prensa y dijeron que se trató simplemente de un malentendido y que ninguna persona que se benefició con el PTGO y que es a su vez adherente asegurado al IPS no tendrá que devolver un solo guaraní, lo que decía el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas. Creo que hubo un malentendido en ese sentido y también la pregunta que fue parcial, ¿verdad? El funcionario desconocía las otras cuestiones o las otras implicancias de esa respuesta, ¿verdad? Como les decía, para lo que hoy estamos hablando no hace falta que se devuelva nada, va a ser incorporado a los registros del IPS y va a poder acogerse a todos los beneficios que eso implica. Y como le decía, si la persona en un periodo de 2 años no activa ese RUP, automáticamente la administración tributaria le va a excluir, le va a cancelar el RUP y eso tampoco va a tener ningún costo para la persona. Como bien mencionó el presidente, este fue un régimen especial que obviamente no pudo ser capturado por los sistemas de inteligencia de IPS y tomó la información como que tenían RUP, pero no capturó la información de que eran inactivos y por eso se da toda esta situación, ¿verdad? Entonces, como dijo, ya estamos trabajando para ajustar toda esa información y de que esto no vuelva a ocurrir. Durante el desarrollo de esta conferencia de prensa, el presidente del IPS decía que en unas 4 a 5 horas ya nuevamente los asegurados del IPS que se vieron perjudicados por este tema ya figurarían nuevamente como activos ante los registros del Instituto de Previsión Social, pero con mayor seguridad probablemente desde mañana ya las personas que fueron bloqueadas de nuevo ya podrán tener los servicios médicos de la previsional. Lo que nuestra base de datos nos discrimina es por qué entró como contribuyente, es decir, nosotros no vemos si es contribuyente porque activó su cuenta, porque está operando o porque fue un beneficiario de PTGO. Eso es lo que se va a subsanar ahora. Nos van a acercar desde Hacienda el listado de los beneficiarios de PTGO y entonces nosotros, todos aquellos beneficiarios del programa, razón por la cual se le activó una cuenta como contribuyente, van a ser discriminados para ser sacados de la base de datos de imposibilitados, como ser
beneficiarios de ese seguro. No sé si se entiende lo que les expliqué. Vamos a hablar de la investigación y de los resultados que tuvo este supuesto caso de sicariato, porque Ale nos cuenta más detalles sobre una nueva detención. Ale, ¿cómo te va? Gracias, Mercedes, y damos seguimiento a este caso de homicidio con fines de robo que se registró el pasado 30 de octubre en inmediaciones del mercado de Abasto, donde resultó víctima el señor Reinaldo Ruiz Díaz, esta persona que fue interceptada por desconocidos cuando se encontraba en su vehículo. Estos delincuentes, recordemos, realizaron varios disparos y uno de ellos impactó por la cabeza de este hombre, donde se pudo constatar que falleció de forma inmediata. El Departamento de Homicidios de la Policía Nacional es el que lleva adelante la investigación y hoy se produjo la detención de una persona. Estamos hablando de Cristian David González. ¿Quién es este hombre y cómo llegan hasta él? Gracias a la declaración, a la ayuda de los familiares, quienes mencionaron que Cristian supuestamente trabajaba de abogado. Realizó aparentemente varios trabajos para este hombre, para el ahora fallecido, y según mencionaron los familiares, aparentemente el señor Reinaldo ya le dio mucho dinero a cambio de varios trabajos que finalmente nunca se realizaron. Lo que mencionaba el comisario Hugo Grance, que es el jefe del Departamento de Homicidios, es que finalmente tras una investigación se pudo constatar que Cristian no es abogado, ni siquiera estudiante de Derecho, y aparentemente utilizaba una credencial, un registro de falso, con contenido falso de otra persona que sí efectivamente es abogada y que ya cuenta con varios antecedentes. Él también mencionaba y no descartaba que Cristian podría ser el autor intelectual de todo esto. Es por eso que es de suma importancia la detención de este hombre, y recordemos que en el vehículo del fallecido se encontraron 15 millones de guaraníes aproximadamente, y lo que menciona la policía es que efectivamente se trataba de un homicidio con fines de robo. Llegamos hasta el departamento de homicidios y justamente conversamos con el detenido, quien mencionó que le llamaba bastante la atención la detención que se realizaba, y también aseguraba que él efectivamente no es abogado. Escuchemos lo que mencionaba el detenido. Y nada, por el momento nada. ¿Sos abogado? ¿No sos abogado? No soy abogado. ¿Y por qué pensás que te detienen entonces? Se habla también de estafas. No, por el momento no quiero hacer declaraciones. Ya con mi abogado vamos a hablar. ¿Vos le conocías a Reinaldo, Cristian? Sí, le conocía yo a Reinaldo. ¿De cuánto que le conocías? Y hace como 3 años por ahí que le conozco a él. ¿Estuvieron trabajando? ¿Hacías algunos trabajos? No prácticamente, o sea que trabajo en realidad no. ¿Pero no sos abogado? No. ¿No le hacías trabajo justamente bajo el título de abogado? No, esa parte no. ¿Por qué pensás que se te detiene entonces? Y eso o sea que mi abogado va a hablar. ¿Te sorprende esta detención? Sí, me sorprende. ¿Tenés antecedentes? Antecedentes no, pero hay una causa, por otra causa es lo que yo estoy detenido. ¿Rebeldía? Es rebeldía, sí. ¿Qué pensás también acerca de lo que le pasó a él? ¿Te enteraste, verdad, que aparentemente fueron con fines de robo? Sí, es lo que yo escuché en la prensa y lo que me había dicho su cuñado. ¿Cómo era la relación con él? ¿Conversaban todos los días, cada tanto? No, cada tanto nosotros hablábamos. Bueno, esto es lo que mencionaba Cristian González, el ahora detenido. Hay que tener en cuenta también, Mercedes, que su celular quedó incautado, va a ser sometido a pericia, y a raíz de esta investigación que continúa, efectivamente se quiere llegar a más datos. Lo que no se descarta, como ya estuve mencionando y también lo decía el comisario, es que él podría ser el autor intelectual, y tampoco se descarta, teniendo en cuenta que él se hacía pasar por abogado, que haya personas o más personas estafadas por este hombre. Gracias, Ale. Completo informe. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hacemos una breve pausa. Ya volvemos.